que también trabajamos arduamente con, Televisión Educativa, que fue la plataforma de México X para subir cursos masivos gratuitos en línea, porque creemos que el contenido era fundamental y que lo que se había trabajado en programas anteriores sumaba, incluso lo que estaban haciendo otros actores como Fundación Televisa, Fundación Telefónica, Únete, otras asociaciones, fueron recursos que ocupábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que algo muy importante es que estas políticas públicas pocas veces consideraban la diversidad tan inmensa que tenemos en México, ¿no? Poco tenemos de conectividad en el país, hay muchas zonas que están totalmente desconectadas, hay muy poca capacitación de qué hacer con la tecnología. Nos encontramos con que muchos de estos equipamientos que se repartieron desde el 97 con red escolar y posteriormente con enciclomedia eran equipamientos obsoletos, equipamientos que habían a veces perdido ya garantías ya, o nunca se habían ocupado. Eso es algo que me llamaba la atención, llegar a escuelas donde, por ejemplo, las tabletas seguían almacenadas porque no se habían entregado por parte del proveedor completamente y había un temor por parte del director a usarlas. Entonces, no todo se usaba. Y lo que vimos fue como un panorama en el que pues México tiene muchas realidades y no había una graduabilidad para poder hacer que esto realmente funcionara en los diferentes contextos que teníamos. Entonces, algo que nos preocupaba mucho era primero identificar qué es lo que se podía hacer con lo que se tenía y que nadie se quedara sin desarrollar las habilidades digitales. Por eso es que a través del tiempo fuimos desarrollando estrategias desde una obra de teatro con la Policía Federal para concientizar, donde no había conectividad ni maestros ni computadoras dentro del aula, pero sí había niños que consumían internet en sus casas con sus hermanos en un cibercafé, hasta estrategias de un blockchain donde certificábamos a los maestros y los teníamos con un portafolio digital y sus certificaciones eran parte de pues el reconocimiento que se les daba de que iban avanzando y eran nuestros maestros champion para hacer otras actividades. Entonces, dependiendo mucho de los diferentes contextos que teníamos, tratamos de generar estrategias, siempre buscando que los niños también ocuparan la tecnología y desarrollaran contenido para poder hacer uso de ella. Qué maravilla, Cristina. Esta segunda intervención tuya me hace también recordar todo este proceso de capacitación que ha venido viviendo el maestro en las diferentes etapas que se fueron incluyendo, no solo equipamiento como tú lo dices, sino incluso ganando el terreno de la conectividad e incluso del aprendizaje, no solo del aparato, que fue lo primero que nos enfrentamos mucha gente de que pues le teníamos miedo hasta abrir la computadora. Creo que ese miedo se ha perdido y creo que mucho se ha debido a el manejo del teléfono celular y de las aplicaciones cotidianas que alrededor hemos tenido que vivir, ya sea tener el banco en el teléfono o tener el WhatsApp. Fue una gran apertura esa aplicación como para ver la importancia de manejar las tecnologías, la videollamada que a veces nos acercaba, ¿no? O nos permitía, incluso a mí me tocó una videollamada, llegar a una junta porque hubo un congestionamiento que no me lo permitía. Todas esas aplicaciones nos fueron haciendo ver las ventajas de la tecnología. Hoy por hoy me parece que está superado gran parte del miedo inicial que hemos tenido y que vamos entendiendo las aplicaciones. Pero, Cristina, esto me da pauta y pie para preguntarte, en las escuelas de educación básica, en esta enseñanza a distancia, ¿qué avances ves tú de dos grandes preocupaciones que hoy por hoy se subrayan y que hablan de esta desigualdad? Por un lado, el tema de la conectividad y por el otro lado, el tema de la manera de comprar o de adquirir la tecnología. ¿Está todavía muy lejos de que todas las escuelas tengan equipamiento o cómo ves esa parte? Y mira, me permito, ahorita compartí una presentación que había preparado con algunas láminas donde me gustaría ilustrar un poco en dónde estamos en el tema de conectividad.
Y me parece que algo muy relevante que estamos viviendo hoy es que por primera vez la escuela no es el centro donde suceden las cosas vinculadas con la educación, sino que estamos viviendo hoy que el censo de hogares realmente nos está mostrando qué tenemos para trabajar, ¿no? Muchas veces yo asistí como titular a diferentes foros internacionales donde se generaban las encuestas de cómo medíamos la inclusión digital en los países, y mi frustración era que siempre medíamos cuánta conectividad había, cuánto capital humano había, y el capital humano para poder ocupar la tecnología se medía con cuántos ingenieros se tienen en el país, lo cual ahorita son cifras que son totalmente irrelevantes, porque no solamente un ingeniero ocupa la tecnología. Y esas cifras vinculadas con cuántas escuelas tienen conectividad, hoy tampoco son relevantes, porque realmente estamos trabajando desde casa y no sabemos hasta por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, algo que quería ilustrarles con estas gráficas, que su fuente es Naciones Unidas, un instituto que se llama ITU, que reúne los datos de conectividad mundiales, es que si algo que vemos constante desde el 2005 y de hecho desde mucho antes, es un constante crecimiento en la conectividad, sin importar si son países desarrollados o no. Y vemos que en Europa, por supuesto, las tasas de conectividad son mucho más altas, casi en un 80%, mientras que en Latinoamérica, jalados mucho por países como Estados Unidos, pues tenemos un porcentaje de casi 60% de conectividad. Lo interesante también es ver las velocidades de la conectividad que hay en las familias, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Asia tiene una conectividad mucho más rápida que lo que tienen países como África. Y aquí lo relevante en esta contingencia que estamos viviendo es saber que si bien el 70% de la población, que son más de 80 millones de usuarios, tienen internet, la mayoría lo tiene por prepago y no lo tiene fijo en el hogar. La mayoría tiene una computadora. Es muy chistoso, aquí no está la gráfica, pero la tendencia de dispositivos dentro de los hogares mostraba que el número de computadoras dentro del hogar iba en disminución y el número de celulares por individuo dentro de la casa iba en aumento. Lo que está pasando hoy es que como en casa estamos trabajando y estudiando, pues el número de computadoras fue uno de los principales consumibles que se tuvieron durante el inicio de la contingencia, ¿no? Refrigeradores, televisores, papel de baño, ¿no? Fueron de las cosas de la emergencia que se consumieron. Entonces aquí vemos que las computadoras, estamos teniendo que 44% de la población únicamente cuenta con computadora, mientras que 92% tiene televisión y casi siempre tienen una sola televisión. En México, el promedio de hogares tiene 2.2 hijos por familia, lo que nos indica que comparten entre 4 personas en promedio una computadora, solo el 44% de los hogares, mientras una televisión, la mayoría de las familias. 54% solo tiene internet en casa, porque la gran mayoría o lo consume con sus datos de su celular o lo consumía en su trabajo o en la calle. Otra tabla que me parece muy importante es las zonas, ¿no? Las zonas rurales están totalmente diferentes a las urbanas, donde vemos que las zonas rurales desafortunadamente no van a tener conectividad. De ahí que los principales proyectos en educación, como sabemos, es la telesecundaria, que tienen una televisión y no son por vía digital. Y las zonas urbanas, pues son las que están más favorecidas, lo que también habla de un posible rezago al final de la contingencia, ¿no? Entonces, me parece que estas láminas también, esta, por ejemplo, ilustra que la mayoría de la población en México, el consumo de los datos que se tienen son principalmente consumo de datos donde se gastan menos de 400 pesos por persona en el consumo. Es decir, dudo mucho que la mayoría tenga suficiente internet para que su uso sea ilimitado y pueda ver todos los videos que quiera, hacer las tareas en línea, tener conferencias como le estamos teniendo, con una estabilidad como le estamos teniendo. Y también vemos que la gran mayoría, como ven y como reforzábamos, se conectan por vía celular. Entonces, esto nos lleva a un panorama totalmente claro de por qué las políticas públicas que estamos adoptando en educación están más vinculadas a la televisión y no a medios digitales. Y este panorama
desafortunadamente es el que vivimos principalmente en Latinoamérica, ¿no? Donde casi toda la región, estoy en un grupo donde hay más expertos de educación que estamos viendo justamente qué está pasando en el mundo desde que empezó la contingencia este 20 de abril, en el caso de la SEP, donde empezamos con educación a distancia, que la gran mayoría estamos viviendo este panorama. Sí, Cristina, continuando entonces un poco lo que tú nos has venido diciendo, y ya que has entrado a comentar el tema de la Secretaría de Educación Pública, ¿cuánto ha avanzado entonces la Secretaría para implementar las habilidades digitales en el terreno de los profesores? Especialmente, Cristina, es porque ellos son en donde está descansando, digamos, este impulso del uso de las nuevas tecnologías para que los niños desde casa puedan irse trabajando, sobre todo en dos grandes líneas que tú ya mencionaste. Tú nos comentas que la primera ocasión en que tú entras en contacto con lo que se estaba haciendo en el interior de las escuelas, tú ves una participación pasiva por parte de los niños y era más activa por parte del maestro en cuanto al manejo de la computadora, y más bien yo recuerdo en aquellos tiempos que bromeábamos o hacíamos alguna alegoría diciendo que más bien la usaban como un proyector, ¿no? De contenidos y no una dinámica de involucramiento por parte del alumno. Y por el otro lado, en donde hoy por hoy ya la escuela ya no es el centro de los aprendizajes. Y yo no sé, Cristina, si vaya a seguir siendo, ¿no? En el caso de los chicos de media superior y superior, hay como una inquietud de decir, oye, pues si podemos aprender a distancia, ¿por qué nos tenemos que trasladar a la escuela o a la universidad? Entonces, me gustaría que nos compartieras para los que nos escuchan, para los maestros, los directores, los papás, que nos comentes qué tanto la SEP ha avanzado en esta promoción de las habilidades digitales en relación a los maestros. Bueno, me parece que es muy poco el avance que se tiene en las habilidades digitales tal cual. Como mencionaba, no somos los únicos, en toda la región estamos viviendo esta contingencia que nos llegó inesperadamente a la mayoría de todos. Nadie teníamos previsto que íbamos a trabajar a distancia casi de un mes a otro, sin aviso. Y por eso es que la Secretaría de Educación Pública tomó una decisión de un proyecto simple y práctico para poder transmitir su programación vía televisión. Y hay muchas escuelas, a mí me gustaría mucho compartirles estas gráficas de una encuesta que se hizo recientemente sobre qué tan preparados se sentían los maestros y la diferencia entre las escuelas públicas y privadas. Y la gran mayoría no se siente totalmente preparado para ocupar la tecnología, ¿no? Hay mucha falta de capacitación previa. También la percepción que se tenía sobre el tema de la función docente cuando estaban ocupando la tecnología. En las escuelas privadas parece que ya había un mucho mayor uso de estas herramientas digitales. Cuando empecé a ver estas gráficas, estas fueron recién hechas cuando empieza la pandemia. Estábamos justo en la discusión de por cuánto tiempo íbamos a irnos. Era Semana Santa cuando se hicieron estas encuestas y me llama mucho la atención, si pueden ver las actividades que se dejan, ¿no? Principalmente las actividades más de uso pasivo del Internet están vinculadas con las escuelas de educación pública y las que ocupan mucho más, pues por ejemplo, clases virtuales o videos están más vinculadas con las escuelas privadas. Esta también me parece como muy ilustrativa, que el WhatsApp, como mencionábamos, en las escuelas privadas es mucho menos usado que en las públicas. Y esto tiene que ver por el poco Internet que consume el WhatsApp, lo fácil que es de usar,
El correo electrónico, que ya tiene un poco más de demanda de internet, pues lo ocupan más las escuelas privadas, pero es impresionante cómo Zoom, herramientas como Google Meet para poder también tener videollamadas, es mucho más intensivo cuando hay internet que es en las escuelas privadas. Esto no es sorprendente por las estadísticas que decíamos al inicio, pero lo que sí es sorprendente, porque cuando pasa esto, la verdad sí entré como en una especie de shock de pensar, bueno, se resolvió el tema de digital de la noche a la mañana en las escuelas privadas. ¿Qué es lo que pasó, no? O sea, ¿cómo es que sacaron a todos estos maestros que yo nunca vi que había tantos capacitados para ocupar las tecnologías? Y lo que empezamos a ver ya con mayor detalle conforme fue avanzando la pandemia y empezar a ver qué es lo que compartían, cómo impartían las clases, es que el uso que se le da es, como tú lo mencionabas, con Enciclomedia, como de un proyector. Pues pasamos de Enciclomedia con un proyector a ocupar PowerPoint o incluso Zoom, Hangout o Meet para poder hacer las mismas prácticas docentes que se tenían antes. Es decir, vemos al maestro a veces hasta con un pizarrón literal de GIS, grabando su clase y escribiendo sobre él. Y Zoom solamente se volvió el que rompe esa barrera de la distancia, pero no estamos ocupando aplicaciones de inteligencia artificial, no estamos asignando diferentes contenidos para los que van con mayor rezago y poder ocuparla para que se regularicen, sino que le estamos ocupando como le hemos ocupado siempre, de una forma mucho más pasiva, ¿no? Me parece que es muy relevante esto porque cuando empecé a preguntar qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los que trabajan a distancia para revisar lo que se está avanzando, se dejan, por ejemplo, en una caja de cartón hacer las evidencias que se trabajaron sobre el tema que se platicó y posteriormente, cuando algún día regresemos a clases, las vamos a evaluar. O se les pide hacer un ensayo de 500 palabras escrito y que la mamá le tome una foto al WhatsApp y el WhatsApp se lo envían a la maestra, ¿no? Entonces, las prácticas no han cambiado. Tristemente, no estamos ocupando la tecnología para poder, por ejemplo, hacer estrategias de proyectos, asignar alguna actividad basada en proyectos que pueda ser mucho más divertido el aprendizaje, que vaya con un ritmo mucho más lento. Pareciera como que las escuelas están dejando excesivas tareas. Se habla mucho que las escuelas privadas las están dejando para justificar la colegiatura, que se les exige a los maestros y a los directores cubrir el horario que se tenía cuando estaba en la forma presencial, y no estamos entendiendo que la tecnología o enseñar de manera virtual tiene otras reglas, donde el horario frente a la pantalla tiene que ser diferente, la evaluación tiene que ser diferente, las actividades que pedimos tienen que ser diferentes. Y yo creo que para que eso suceda y lleguemos a esa etapa donde realmente la tecnología siendo una herramienta para mejorar la calidad educativa, evitar el rezago. Hoy leía en este mismo grupo que les comentaba que tenemos una deserción escolar en universidades del 50% en lo que va ahorita del año, comparado con lo que se vivía hace un año. Y eso realmente es preocupante porque la deserción escolar por otros canales que son también lo económico, lo emocional, pues el tema de sanidad, la incertidumbre que existe hace que la educación, en lugar de ir mejorando con la tecnología, pues estamos más bien como viendo qué es lo que va a pasar y la calidad no se valora tanto como lo presencial. Sí, Cristina, yo creo que nos comentas, no haces alusión a una serie de elementos, pero a ver, vamos centrándonos en dos preguntas que nos hacen ya los maestros. Primero, ya respondiste una de ellas porque uno de los profesores estaba inquieto sobre qué aplicaciones, qué dispositivos se están utilizando más. Y creo que lo logras abordar muy bien, sobre todo para que los maestros vayan sabiendo en qué elementos pueden apoyarse, en cuáles pueden descansar, con el objetivo de seguirlos utilizando en caso de que este proceso se prolongue un poco más, pero sobre todo en la segunda pregunta, Cristina. Nos plantean los maestros, que además mandan saludos y agradecen, tenemos presencia de Querétaro, de Estado de México, también de Puebla, de la Ciudad de México, ahorita le vamos a pedir a los maestros que nos digan de dónde más tenemos presencia, porque han mandado saludos, pero no tenemos la ubicación de sus entidades, pero nos dicen,
¿qué recomendaciones para incorporar ahora, ya al regreso a la escuela, si es pronto o no lo es, los maestros ya empiezan a plantearse, los directores empiezan a plantearse qué debemos hacer? ¿Cuál sería la sugerencia para incorporar las nuevas tecnologías? Bueno, va a parecer que esta pregunta la teníamos planeada. Las anteriores ya habíamos comentado de algunos datos, pero justo hice unas láminas de ejemplos de efectivos de acompañamiento a distancia que hemos identificado en diferentes escuelas para poder trabajar. Lo primero que hemos visto es que hay una gran cantidad de herramientas digitales. Esta es una lista de una encuesta que se levanta sobre cuáles son las herramientas más usadas en educación. Y bueno, las principales, como ven, principalmente son herramientas de comunicación y colaboración. Es para ponernos en contacto con nosotros y requieren diferentes niveles de conectividad. Cuando vamos viendo en la profundidad, pues tal vez muchos de ustedes conozcan algunas. Yo la verdad no conozco absolutamente todas. Conozco muchas de lo que nos han comentado los maestros que están ocupando, pero estas herramientas están siendo utilizadas para diferentes actividades durante las escuelas. Durante las clases virtuales en las escuelas. Algo que hemos estado viendo es que estas plataformas las están abriendo totalmente gratis en esta contingencia, entonces el maestro tiene una infinidad de aplicaciones, lo cual se vuelve una tarea bastante compleja. Y vemos que están clasificadas dependiendo de lo que se quiere hacer, si se quiere descubrir, si se quiere hacer didáctica, si quieres hacer cosas. Entonces el maestro que nunca había ocupado la tecnología tiene muchísimas herramientas, pero muchísima también seguramente ansiedad de cuál es realmente la que me queda. Están en español, en inglés, tienen que consumo, necesito poner datos personales de los alumnos o no, a qué edades están enfocadas, etcétera. Lo primero que nosotros hemos identificado es que independientemente de las herramientas que se ocupen, algo que es recomendable es definir en qué forma estamos enseñando. Si es una forma sincrónica, es decir, que estamos trabajando vía chat, ¿qué actividades vamos a hacer vía chat o vía videoconferencia? ¿Y cuáles actividades vamos a dejar para que se trabajen por un video tutorial que dejamos que ellos vean, algún video que explique el contenido que no pueden ver todos al mismo tiempo? A mí algo que me ha pasado es que parte como de mis proyectos más personales es ayudar a un centro de rehabilitación de menores que están en una sola casa, son niños con adicciones entre 13 y 18 años de edad. Cuando empezó la contingencia, algo que vivieron es que los maestros se fueron, por la contingencia no regresaron más a la escuela, al centro, que es una casa, literal, una casa donde viven aproximadamente 30 niños y niñas que han sufrido adicciones, y conseguimos 20 computadoras y conseguimos también que hubiera unos maestros que estuvieran apoyándonos a trabajar con ellos. Es muy parecido a lo que seguramente están viviendo en las casas, porque como son niños de diferentes niveles de formación, diferentes edades, pues es compartiendo el mismo internet, compartiendo la misma casa en el confinamiento, pues es una escuela como multigrado que estamos tratando de integrar la tecnología para que no queden rezagados. Y lo que empezamos a ver es que pues no teníamos todo el tiempo internet para pasar videos para todos, y lo que podíamos hacer era definir un horario donde íbamos a trabajar todos al mismo tiempo y un horario en donde íbamos a mandarles tareas y mandarles videos para que los pudieran ver en algún otro momento por el grupo de actividades que estuvieran haciendo. Todo lo que estamos haciendo en este centro de rehabilitación está basado en aprendizaje basado en proyectos. Al final del proyecto han hecho una revista digital, cada uno de los grupos, una obra de teatro que grabaron y editaron unos videos. Y aquí lo que me gustó mucho de la forma en la que estamos trabajando es que no necesitamos 100% internet para que las 20 computadoras tengan un video al mismo tiempo, pero sí una televisión que pueda transmitir las clases en los diferentes horarios para asignar tareas, armar grupos, interactuar con ellos, preguntar cómo están. Entonces, primero definir que no todo lo que tienen que hacer va a ser online. Lo siguiente es un proceso de aprendizaje simple y claro. Hay que saber elegir qué contenidos vamos a priorizar. No podemos cubrir todo el currículum que se tenía previsto para antes, porque definitivamente no los van a cumplir y va a ser una frustración terrible tratar de cubrir todo el horario que se tenía antes. Entonces, es muy importante que prioricen qué es lo que quieren hacer de una forma simple y clara. Entre más simple
hagan los procesos menos errores, menos fallas, tener una televisión de 50 pulgadas en la casa hogar para poder transmitir el horario es lo más simple, y luego asignar tareas a tener o tratar de tener grupos divididos en la tecnología y hacer más cosas que complican mucho al docente y al facilitador que está del otro lado, que en este caso son los papás que también están trabajando, ¿no? Que son los que se están quejando de exceso de trabajo. La otra es construir sobre contenido existente. Hay muchísimo contenido. El tema es filtrar ese contenido y tratar de acercarlo a su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, ¿no? El mantener videos de conferencias cortas. Sabemos que la retención de los estudiantes es muy corta. Apenas levantamos una encuesta con otros docentes que están trabajando con nosotros y vemos que no todos aguantan estar horas y horas, aunque sí lo hacen con tal vez Facebook o alguna otra red social. Para el tema educativo no están. Y además, como mencionábamos, no hay dispositivos en los hogares para compartir todo el tiempo. Entonces, las recomendaciones que hagan videos cortos, que las conferencias que se hagan sean cortas. En esto que les comentaba como piloto, que me da una referencia y una sensibilidad de lo que viven, porque lo estamos viviendo cada semana en este centro de rehabilitación, es que definitivamente hay otras actividades que están pasando en la casa que imposibilitan tener todo el tiempo prendidos los videos y que sean demasiado largos. Algo muy importante es que estas nuevas tecnologías tienen algo maravilloso que son los analytics, saber cuánto tiempo están conectados, quiénes están conectados, qué es lo que les está gustando, levantar encuestas cortas para saber cómo están. O sea, el ocupar los analytics de las aplicaciones que existen hoy en día es algo muy importante para ir midiendo como un termómetro de cómo va el proceso en las casas, ¿no? Otra es ocupar tecnología simple. Como mencionábamos hace rato, todo lo simple, o sea, reducir a lo prioritario, a lo simple es muy importante. Hace poco platicaba con el director de un centro que se llama Crystal House, es una institución que recibe fondos de Estados Unidos y ayuda a niños y familias vulnerables económicamente. Lo que vimos es que sus dos herramientas principales es WhatsApp y Facebook. WhatsApp es para primero entablar una conversación en cómo están. Hemos visto que se levantó en 800% la violencia intrafamiliar, violaciones, abuso, abuso a mujeres. Entonces, el primer contacto es WhatsApp. ¿Qué es lo que está pasando? Hacer un grupo con los padres de familia, saber cómo vamos a trabajar, calendarizar actividades. También es bien importante tener un orden a qué hora mandamos los mensajes. Muchas maestras comentan que los niños empiezan a mandar en los grupos mensajes en la madrugada de ansiedad que no pueden dormir. Afortunadamente, nosotros, al menos yo puedo decir que tengo un techo, tengo internet, puedo trabajar, pero no todas las familias están teniendo estas condiciones y es muy importante saber cómo están del otro lado, si hay algún familiar que está pasando la enfermedad, si tienen alimento. Entonces, este centro, esta escuela Crystal House ocupa el WhatsApp para repartir comida, para calendarizar actividades, para mandar el calendario de actividades. El Facebook es una herramienta muy útil para hacer comunidad. Nosotros cuando estábamos en la SEP ocupamos una que se llamaba Workplace, que es mucho más segura, pero el principal problema que tuvimos fue que teníamos que bajar otra nueva aplicación a los celulares de los papás y pocos lo hacen. En cambio, Facebook, la mayoría de los mexicanos está en Facebook. Entonces, hacer un grupo con ciertos reglamentos de quiénes entran, quién no entra, horarios y demás, es una alternativa para hacer una comunidad con el grupo, con los papás, con los alumnos, etc. La otra es pensar creativamente. Hay muchísimas aplicaciones donde vienen ya sugerencias. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se llama Lab4U, que tiene incluso tutoriales de cómo poder trabajar la física, qué materiales se necesitan, un poco casi como el programa de mi generación de cositas que te pide el material y te va dando los pasos. Esta aplicación, las chicas que la dirigen están haciendo unos tutoriales increíbles sobre cómo hacer prácticas. El mismo celular tiene ya aplicaciones de laboratorio cuando uno descarga esa aplicación, está gratuita por la contingencia. Entonces, buscar este tipo de herramientas es importante para que sea algo lúdico cuando ocupen la tecnología y no se pierda la experiencia de un experimento de física, por ejemplo, ¿no? La autoevaluación es muy importante, saber que lo que estamos dando realmente es algo que está cumpliendo con para ellos. Hay que hacer evaluaciones muy cortas. Ahorita que, por ejemplo, estamos dando unos webinars,
para saber si lo que estamos dando está gustando o no. Enviamos 5 preguntas y esas 5 preguntas nos van guiando los nuevos temas, de dónde nos están contactando, de qué niveles educativos. Entonces, evaluación 360, donde el niño evalúa al maestro, el maestro evalúa al papá, el papá evalúa a los directores, o sea, donde todos nos estamos dando una retroalimentación, es muy importante porque al no tenernos de manera física para expresarnos, esto puede ser una herramienta para comunicarnos y ver en dónde vamos. Responder preguntas a los estudiantes, eso es muy importante, hay como tomar en cuenta a lo que ellos están pensando. No todo lo tienen que saber ustedes a distancia, también invitar expertos, como ahorita que estamos compartiendo el día de hoy, tuvimos un webinar donde una doctora que se llama Naivi Becerril nos dio una plática sobre los datos personales en las redes sociales, porque muchos de los papás están ocupando los celulares de ellos, como es un dato personal, están mandando fotos de los niños, algo que hay leyes donde en México se vincula que si un docente tiene lleno su celular de fotos de menores de edad y un papá se enoja, lo puede acusar de que está teniendo pornografía infantil. Entonces ella nos vino a advertir sobre este tema y nos dio una charla. Entonces invitar a otros expertos a compartir sus experiencias, tener también videos donde podamos dar seguimiento y donde, como yo mencionaba, hacer que lo vean a distancia, da un beneficio para el estudiante y para el docente, porque no tiene que estar conectado 100% todo el tiempo, ni el niño tiene que tener el internet disponible todo el tiempo para poder hacer sus trabajos. Y bueno, ese es como unos 10 consejos rápidos de lo que hemos visto de buenas prácticas que se están llevando a cabo en diferentes espacios para que los docentes o los directores las implementen. Esto entonces, Cristina, nos llevaría a una última pregunta para ir cerrando, sobre todo que aquí tengo algunos planteamientos de los maestros que me parecen muy interesantes y que seguramente tú podrás compartirles su experiencia. Primero déjame comentarles a los maestros, a los participantes, que este video se les va a mandar. La sesión se está videograbando, va a aparecer en la página de Grupo Loga, pero además a todos los que estuvieron interesados se les va a mandar. Me parece que en manos de las escuelas, en manos de otros profesores, en manos de los directores, vamos a beneficiar a muchos otros más que lo puedan escuchar. Los maestros están interesados en tus láminas, en la parte de la presentación donde viene la clasificación de los materiales. Pero ayúdanos, Cristina, a comentar 2 cosas. 1, ¿qué papel juegan actualmente los padres de familia? Si se está inaugurando una nueva relación entre maestros y padres de familia, y ¿qué pasa con los grupos vulnerables? Ya nos has dicho que tú tienes contactado, y creo que así se ha difundido en los medios, los beneficios de la televisión para los grupos vulnerables. Hay algunos otros profesores que nos han comentado que producen materiales y los dejan en la papelería o los dejan en algún lugar y los padres de familia se acercan a recogerlos. Es decir, se ha dado esta colaboración. Pero desde tu experiencia, ¿qué pudiéramos hacer desde el ámbito tecnológico con los grupos vulnerables, los grupos indígenas, y qué pasa con los padres de familia y si se está inaugurando una nueva relación entre padres y profesores? Sí, bueno, definitivamente es sorprendente. Tú también has trabajado mucho con los padres de familia. La relación que se está teniendo hoy en día con la educación y los padres de familia es impresionante. Yo tengo amigas que comentan que su segundo trabajo ahora es el oficial y su primero es ser maestros de primaria, ¿no? El trabajo que se les está asignando a los papás es sorprendente para bien y para mal, porque por un lado hay una convivencia que no se tenía y hay un cuestionamiento de por qué mi hijo está aprendiendo esto que yo aprendí cuando estaba yo en la primaria, ¿no? ¿Por qué se sigue enseñando esto cuando el mundo ya cambió? Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque muchos de los papás empiezan a cuestionar algo que daban por hecho porque no daban este seguimiento.
Dependiendo, me parece que el nivel educativo es el involucramiento que se tiene que dar, porque también hay muchos maestros que se están quejando de que el papá lo tienen al lado y no dejan realmente tener este espacio de privacidad que se tenía antes en el aula para poder trabajar. Entonces, los jóvenes, que son los que más independencia necesitan al estar trabajando a distancia, pues el acompañamiento para los papás, de parte de los papás, debería de ser menor que el de educación básica. Sin embargo, el de educación básica, haciendo similitud con este centro de rehabilitación, pues sí necesitamos que el papá sea el facilitador de poner la tecnología a la disposición de ellos para que puedan trabajar. Hay mucho apoyo que se tiene que hacer en estos momentos, como mencionaba, salir a la papelería y comprar los materiales que se requieren. Entonces, sin duda, los papás en este momento están siendo los facilitadores para que esto suceda. Yo recuerdo un programa que me gustó mucho cuando estuve visitando escuelas en otros países de la región. Hubo un país en especial que me gustó cómo llevaba la educación a distancia y fue Uruguay. Uruguay tenía, por ejemplo, un proyecto de aprender inglés donde los maestros se volvían los facilitadores, un poco en similitud como lo que están siendo los papás de la mayoría de los hogares hoy en México. Y los facilitadores tal vez no sabían inglés, como los papás tal vez no tienen el conocimiento pedagógico para acompañarlo en enseñar la segunda derivada a su hijo de secundaria, y tampoco tenía el conocimiento de ocupar la tecnología. Lo que hacían era solo seguir ciertas instrucciones, como los maestros de Uruguay hacían para poder ayudar a los niños a aprender inglés. El estudio básicamente de Uruguay fue que un maestro tardaba 10 años en aprender inglés, mientras si contrataban un programa de unos docentes con la embajada del Reino Unido para poder enseñar a distancia, o unos profesores de Australia, iban a poder realmente enseñar inglés en un menor tiempo que si capacitaban a los maestros. Entonces, lo que hacían los maestros era literal ser facilitadores de que la tecnología se pudiera tener al alcance en un horario establecido y tener ciertas actividades como ahora los papás los están teniendo, ¿no? Hay mucho rezago educativo. El otro día veía unas cifras que aproximadamente el 40% de los papás tienen menor nivel educativo de lo que tienen actualmente sus hijos, lo cual nos habla de que desafortunadamente en México la mayoría de los papás no tienen el conocimiento para poderlo apoyar como se debería de poder apoyar en esta etapa de contingencias. Entonces, lo más importante ahorita es poder asignar sí tareas a los papás que puedan servir de facilitadores, y bueno, los papás que también están viendo que se necesita un cambio en la educación, que son otro nivel educativo, son los que han estado levantando la mano de preguntar lo que nosotras hemos estado cuestionando desde hace mucho tiempo: ¿dónde está un cambio en lo que se está aprendiendo? Había otra pregunta, perdón, Pati, ¿cuál era la de...? Y era la de los padres de familia, que ya nos dices este soporte y esta nueva relación, y otra, ¿qué recomiendas, qué ves para atender a los grupos vulnerables? Hay un gran, digamos, grupo de investigadores que lo que están es muy preocupados por esta otra mitad de la población, ¿no? Si bien hay, como tú nos los has venido mencionando, algunos grupos que usan el celular, bueno, pero ya es algún uso, alguna incorporación de la tecnología. Hay algunos que están utilizando las videollamadas, el Zoom, como lo estamos haciendo ahora nosotros, pero ¿qué pasa con estos grupos? Además de la televisión, ¿ves alguna otra posibilidad, Cristina? Sí, bueno, algo que hemos estado desde que yo estaba en la Secretaría de Educación Pública buscando es que, dado que el celular es lo que más se ocupa en las zonas vulnerables, era que las empresas de telecom pudieran tener cierto contenido en la nube de forma gratuita. Hoy en día me parece que es Fundación Carlos Slim, Fundación Telefónica, quienes tienen cierto contenido de forma gratuita. Me parece que se llama aprende.org, el de Carlos Slim, y el otro es Scholastic, si no mal recuerdo, el de Telefónica. Entonces, sí hay contenido que es gratuito de datos, o sea, no tiene ningún cobro de datos. Siempre hay que cuidar que no te pongan a partir de aquí ya hay un cobro de datos, y es lo que peleábamos y sigo peleando en estos mismos grupos que les menciono. Estamos trabajando cómo hacer que estas empresas de telecom, el gobierno,
diferentes actores que están dentro del sector educativo, logremos que haya contenido gratuito, principalmente para estas poblaciones. Pero hay muchas estrategias que se pueden hacer, o sea, vinculadas, por ejemplo, a lo que mencionábamos de los celulares y la forma de evaluar. Es muy diferente si yo le pido a un niño que haga un ensayo de alguna forma asimétrica, por ejemplo, de cuáles son las diferencias de las formas asimétricas en un ensayo, que el papá le tome una foto, me lo envíe y yo pueda realmente leer la mitad porque la foto fue borrosa, porque no pudimos hacer cosas, a pedirle que por vía WhatsApp el niño encuentre asimetrías en su alrededor, le tome 5 fotos y ver si realmente el concepto fue aprendido o no. Entonces, hay muchas estrategias en las que se puede estar trabajando con la tecnología de una forma que no sea intensiva, pero que sí pueda funcionar. Por ejemplo, como les mencionaba, en el centro de rehabilitación, la primera actividad que tuvimos fue, vamos a hacer una obra de teatro donde se investigue sobre el tema de los romanos. Entonces, la primera sesión fue el Imperio Romano, luego fue las coordenadas y cómo ubicar un mapa, luego fueron los números romanos, y así tuvimos actividades por una semana. Después lo que hicimos fue hacer una obra de teatro donde se dividieron en grupos y ellos estuvieron trabajando en armar la obra de teatro. La intensidad de la tecnología no fue tan alta, fueron solamente en algunos espacios, pero fue una instrucción guiada donde algunas de las evidencias sí eran por una foto de WhatsApp o un video de cómo hicieron la escenografía o una explicación en una llamada de cómo era la fotografía. Entonces, en este centro también de Crystal House nos compartieron que tienen horarios, por ejemplo, para sentarse a través de Facebook y poder compartir no solamente temas pedagógicos, sino también hay una gran necesidad de que los niños y jóvenes se conecten con sus otros compañeros y los hacen en ciertos horarios y solamente por unos espacios. Y está muy calendarizado el apoyo que se les está dando a estos. O sea, vemos que el WhatsApp y el Facebook, principalmente estas dos herramientas, muchas veces son gratuitas en las compañías celulares cuando se tiene un contrato con ellos. Entonces, buscar diferentes estrategias. Lo más importante para nosotros ha sido, para recomendar cualquier cosa en las escuelas, es un diagnóstico inicial. Nosotros no podemos recomendar qué estrategias hacer si no sabemos el entorno, si no sabemos cuánto internet tienen, y con base en eso podemos dar recomendaciones, como te mencionaba. En lugar de hacerme un ensayo de 500 palabras porque no tienes Word y no tienes una computadora y en un celular no lo vas a poder hacer, pues tómame 5 fotos donde veas una figura simétrica, a ver si yo entendí el concepto y te puedo evaluar mucho más rápido. Y bueno, es una limitante que existe no tenerlo como lo teníamos presencialmente, pero es una forma de evitar el rezago. El micrófono. Tienes 3 preguntas que me parecen muy interesantes. No sé si te pudiéramos ver en pantalla amplia. Una es que dicen los maestros que han tenido problemas con el Classroom, fíjate, porque además es una de las aplicaciones y de los dispositivos, de las herramientas que recomendó la Secretaría de Educación Pública. No sé qué pudieras tú recomendarles a los maestros para que se haga mucho más abierto el uso, o más rápido o más fácil. Si hay algún tutorial donde lo pudieran conseguir, o qué elementos pueden estar dificultando por parte del maestro el uso de este recurso. Otro, piden algunos maestros algunas recomendaciones para hacer evaluación. Todos sabemos que, bueno, pues estamos en este proceso de vamos a ver si vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, y ya los maestros adelantándose quisieran conocer algunas recomendaciones, algunos recursos que tú sugieras para la evaluación. Ya nos dijiste que debe de ser breve, debe de ser sencilla, centrada en las cosas más importantes. Y tenemos otra pregunta de alguien de preescolar que nos dice, ¿qué recomendarías de preescolar? De acuerdo a tu exposición, a mí me gustaría que le comentaras a la maestra que algún paquete de dispositivos o de herramientas para videos, me parece importantísimo, otro para la producción de materiales para preescolar, y alguno que tenga que ver con materiales ya hechos en preescolar, ¿sí? Entonces son Classroom, evaluaciones y preescolar.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas y el interés. La parte de Classroom, debo de confesarles que en este mismo ejemplo, y perdón que haga referencia a este ejemplo, pero me parece que es el ejemplo que tiene menos privilegios en conectividad y que están pasando por esta contingencia. Casa de María es un centro de rehabilitación donde no tenemos una clave centro de trabajo. Lo primero que queríamos hacer era armar nuestro grupo, ocupar Classroom. Imposible poder ocupar Classroom si no tienes un centro de trabajo para que te registren y te autoricen y que con los emails que tú tienes, con ese dominio de tu sitio y que te validen que eres una institución de educación, puedas tener Classroom. Entonces, comparto el sentimiento de frustración. En la SEP dirigíamos el proyecto, aún con contactos en Google, nunca pudimos tener Classroom, lo que me parecía frustrante verdaderamente porque con toda la gente que contacté nunca pudimos habilitar Classroom. Afortunadamente hay muchas otras herramientas. Está Schoology, por ejemplo, que es otra herramienta que también hace la función de almacenar contenido, tener una pizarra digital, poder tener a un grupo donde puedes asignar tareas. Hay herramientas también como Canvas, que es otra herramienta muy usada en el tema de educación, sobre todo en los niveles de educación básica. Muy pocos tienen todas las herramientas integradas sin costo. O sea, por ejemplo, Canvas, como, al igual que Zoom, tienen muchas funcionalidades para poder trabajar, pero la parte gratuita no lo tiene. Entonces, lo que muchas escuelas están haciendo es trabajar con multiplataformas. Tenemos una herramienta Zoom versión gratuita para trabajar. La desventaja, pues, es que mucha gente ha sido hackeada en esta herramienta cuando son reuniones muy grandes. Si es una escuela pequeña, pues no hay tanto riesgo. Uno puede controlar quién entra y quién sale. Hay que tener mucha precaución si no se está pagando la plataforma. Classroom, por ejemplo, es la que les mencionaba, que si tienen un centro de trabajo, pues lo pueden seguir haciendo. Canvas también tiene su parte de pago, la versión gratuita también es muy amigable y se pueden hacer cosas de manera limitada. Es decir, hay muchas plataformas que existen para un nivel universitario. Por ejemplo, está Blackboard, que es otro LMS donde se puede subir contenido, compartir cosas. La limitante, pues es que tiene una licencia cara, mientras que Moodle, que es muy amigable, tiene una interfaz poco amigable, ¿no? Entonces, no tiene precio, perdón. Moodle es fácil, es código abierto, entonces se puede adaptar al logo de la escuela y demás. La limitante, pues, es que al no tener un costo, es menos amigable la interfaz para poderla programar como queremos. Entonces, hay una infinidad de opciones. La mejor es la que ya tengan a su alcance, que puedan ocupar, por ejemplo, de manera gratuita, sin tantos requisitos. Lo que comentaba de la multiplataforma es porque muchos están ocupando Zoom, otros ocupan Teams, otros ocupan Hangout para conectarse, otros WhatsApp, otros Facebook para hacer comunidad. Entonces, realmente la herramienta es lo menos importante. Lo más importante es la metodología y el objetivo de para qué voy a ocupar esa herramienta y en qué momento la voy a utilizar. Entonces, eso es en cuanto a la herramienta de Classroom. Viví la misma frustración. Hay muchos tutoriales gratuitos, pero esos tutoriales sirven cuando uno ya tiene la cuenta vinculada a la institución educativa. De los otros también hay mucho contenido disponible para poder hacer uso de ellos. Sobre la evaluación, como mencionábamos, tiene que ser muy sencilla, muy orientada a los objetivos que queremos, a los aprendizajes que queremos que se logren. Hay que priorizarlos. Nadie va a poder cumplir, yo creo que todo el programa que se tenía de manera presencial. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para poder hacer las evaluaciones. Hay también plataformas con encuestas. Tenemos, por ejemplo, SurveyMonkey, que es gratuito, donde se pueden estar trabajando, pedir tal vez algunas evidencias que se estén subiendo, pero que sean fáciles de evaluar es lo más importante, porque seguramente tienen más de 20, 30 niños por aula. Trabajar bajo proyectos también hace mucho más fácil la evaluación, porque realmente te enfocas en los puntos o las rúbricas que quieres evaluar, y entonces es una forma mucho más fácil. Y sobre el tema de preescolar, justo vamos a dar un webinar este jueves a las 4 de la tarde. Le dejo a Pati nuestros datos para que nos sigan. Y sí hay materiales para trabajar también como para educación inicial. Principalmente las aplicaciones están vinculadas a actividades que sí se tienen que dejar con los padres de familia para poder trabajar con ellos. Las personas que van a darnos
el webinar esta semana van a presentarnos cómo a través de diferentes herramientas están haciendo actividades, en este caso de estimulación temprana para los niños entre 0 y 4 años de edad, cómo están ocupando estas plataformas para trabajar con los papás y los papás, ellos y los niños estén trabajando de una manera coordinada durante la contingencia. Se lleva básicamente un diario por niño para ver los avances. Eso es una sí se puede trabajar a distancia, sí se puede ocupar la tecnología, pero definitivamente necesitan un apoyo más por parte de los padres. Hay mucho contenido, eso también debo decirlo, hay mucho contenido de videos, sobre todo muy cortitos, con actividades concretas también para trabajar con ellos. Ok. Cristina, nos gustaría nada más pedirle a una de las maestras, jaló un poco los privilegios de poner algunas aplicaciones, tenemos la imagen así ampliada de Zoom, pero quisiéramos ir cerrando. Primero, déjenme decirles que les vamos a compartir a todos los que están con nosotros los videos, el contacto de la maestra Cristina para que puedan estar en el webinar de preescolar. Y segundo, vamos a tener también en la próxima semana una entrevista porque hay un maestro de secundaria que está especialmente interesado por contenido para secundaria. La próxima semana vamos a tener una entrevista con ScienceBite, que también tiene ahorita liberada su plataforma para los maestros de secundaria. Y Cristina, pues nos gustaría muchísimo que nos dijeras cómo te seguimos, cómo contactamos a tu empresa, a alguien que quiera trabajar, y sí le voy a... ahora sí ya nos permitieron otra vez, es que alguno de los participantes introdujo al guía algunas variantes. Cristina, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo nos vinculamos con tu organización? Sobre todo con profesores que quieran de verdad hacerte alguna pregunta, una consulta, y que pues a raíz de todo lo que tú nos has compartido, puedan ellos estar como más cercano a la labor que tú realizas. Sí, bueno, aquí dejo los contactos para los que nos quieran buscar o seguir. Hemos estado subiendo los tutoriales, las diferentes webinars que hemos dado. El primero lo dimos con Ana Lidia Franzoni, que es la directora de la carrera de computación del ITAM, con quien he estado trabajando diferentes proyectos sobre capacitación en herramientas y plataformas digitales. El pasado jueves tuvimos un webinar con el doctor Ernesto Ibarra, que nos habló sobre la seguridad en las plataformas y las herramientas, y hoy que tuvimos de datos personales en las redes sociales. Como les comentaba, el próximo jueves vamos a tener otro webinar vinculado a educación temprana, y bueno, todo el contenido está disponible. Hay una sección que se llama recomendaciones, ahí están los contactos, las redes sociales, y pues búsquennos. Estamos trabajando muy de cerca con la maestra Patti también, para poder hacer que más maestros, más familias estén conectados y que puedan realmente no dejar a nadie atrás durante esta contingencia, que es lo que más nos preocupa. Sí, Cristina, es cierto eso, es importantísimo que todos los maestros de veras se vayan dando cuenta de la gran versatilidad que tienen las nuevas tecnologías. Yo, maestros, les invito a que esto ya se nos quede dentro del aula, se nos quede como un instrumento ya para nuestra vida. Que cuando algún niño falte a su clase, ustedes ya pudieron haber grabado la clase y habérsela podido mandar por la tarde para que los papás puedan recuperar algunas experiencias, algunas recomendaciones. Sugerimos también a los maestros que cuando ellos falten a clase, bueno, pues puedan dejar pregrabado algún material, puedan haber seleccionado en algunas páginas, en algunos sitios, algo interesante. Es decir, la tecnología no solamente nos sirve
para este momento, sino que nos ha comprobado que puede tener enormes aplicaciones. Y bueno, Cristina, pues yo lo único que me resta es de veras agradecerte. No, No sé si porque pudiéramos compartir pantalla. Tuvimos maestros de Puebla, Estado de México, Hidalgo, y me gustaría que nos viéramos todos. A mí me gusta terminar con todos los maestros así a la vista, siempre, digamos, que puedan verse, puedan conocerse, como hace un ratito le hicimos. Ahí tienes a tus maestros participantes, Cristina, un grupo de veras muy, muy nutrido de profesores que, bueno, pues lo que hacemos los maestros, ¿no? Damos aplausos al final. Cristina, queremos agradecerte muchísimo tu participación, tu generosidad por estar cercano a ellos, y esta presentación, maestros, conjuntamente con las láminas que la maestra nos compartió, se las enviaremos. Por favor, ayúdenos a difundir esto, ayúdenos a hacer que México crezca no solo a través de lo que dicen algunos, sino también a través de lo que dicen ustedes, profesores. De veras, muchísimas gracias a todos los que estuvieron involucrados en esta sesión. Gracias, maestra Cristina. Y bueno, pues nos despedimos y estamos siempre a la orden. Gracias, maestra Cristina. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con todos los que hacen posible la educación a distancia. Gracias. Así es, así es. Yo también digo que los maestros se llevan una palma enorme, y sobre todo también los maestros que han sido, hayan hecho una coordinación muy interesante con los padres de familia. Muchísimas gracias a todos, y cualquier cosa, ya tienen los contactos de la maestra Cristina. Pregúntenle, pídanle cosas, que les dé sugerencias, y van a ver cómo eso ustedes también lo comparten con los demás, y vamos haciendo que este país crezca a través de todo el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra Cristina. Doctora. Gracias a ustedes. Gracias a Loga también. A ustedes, gracias. Sí, dijiste. Gracias, Dorita. Muchas gracias. Gracias.